Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy en nuestro programa, el Papa se reúne con jesuitas que participan en grandes proyectos sociales. El cardenal que no dejó solo a un sacerdote aislado por haber contraído el ébola. Conocerá a los copistas, un antiguo oficio de la Biblioteca Vaticana. Todo esto y mucho más aquí en Rome Reports. Francisco se reunió con los más de 200 participantes de un congreso organizado por la Compañía de Jesús. Se trata del encuentro, un camino de justicia y reconciliación. Fue organizado para celebrar los 50 años de la fundación del organismo encargado de coordinar e impulsar su apostolado social, el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. El superior general de la Compañía, Arturo Sosa, dirigió unas palabras al Papa al inicio de la reunión. Lo más importante de este congreso es ver con claridad los caminos a recorrer en el futuro inmediato, en el mediano y largo plazo. Francisco pronunció un largo discurso en español donde repitió que el mundo está en una situación crítica a nivel social. Subsiste la trata de personas, abundan las expresiones de xenofobia y la búsqueda egoísta del interés nacional, las desigualdades entre países y en el interior de los mismos crece sin que se encuentre remedio, con una progresión, yo diría, geométrica. El Papa recordó que el mundo está en una tercera guerra mundial a pedazos y que es necesario un cambio radical de mentalidad para fomentar el diálogo. Necesitamos de una verdadera revolución cultural, una transformación de nuestra mirada colectiva, de nuestras actitudes, de nuestros modos de percibirnos y de situarnos ante el mundo. El Papa terminó su intervención recordando un mensaje del padre Arrupe, el superior de los jesuitas que instituyó el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. Les dijo que como jesuitas no dejen la oración, instrumento imprescindible para su misión evangelizadora. En 1969, el padre Arrupe, entonces general de los jesuitas, lanzó una organización interna para coordinar y apoyar los proyectos sociales de la Compañía de Jesús, el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. Para celebrar sus 50 años, más de 210 jesuitas, activistas y expertos, se han reunido en Roma. Su objetivo es intercambiar experiencias y tomar conciencia de su papel como congregación religiosa dedicada al servicio de los más desfavorecidos. Creo que la situación del mundo en materia de justicia social no está mejor, sino peor que hace 50 años. Lo que queremos en esta semana es hacer memoria en el sentido de qué hemos aprendido de estos 50 años, agradecer sobre todo las vidas que han sido entusiastas en ponerse en esto y las que han sido incluso martirizados por eso. Los participantes en este congreso coordinan la actividad social de los jesuitas en todos los rincones del planeta. Los problemas que abarcan son muy variados, desde la discriminación y los problemas de castas en la India hasta el abandono que sufren las mujeres en países pobres o en guerra. Solo por ponerles un dato, en el último año en América Latina han fallecido 60.000 mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Y la mayoría de hechos sin investigaciones. La religión hindú divide a la gente según las castas, y esto está muy arraigado en las mentalidades. Durante el congreso se subrayó el ejemplo de jesuitas y colaboradores laicos que fueron asesinados por su trabajo en favor de los desfavorecidos. El padre Arturo Sosa dijo que de todos ellos hay una causa de canonización que podría concluir dentro de poco tiempo. La causa del padre Rutilio Grande está ya en la última fase del proceso canónico y teníamos la ilusión de que con los 30 años de los mártires del Salvador pudiéramos tener ya al padre Rutilio canonizado, pero será pronto. Este encuentro tiene por lema un camino de justicia y reconciliación, 50 años y más allá,
Es una oportunidad para analizar los logros y fracasos del pasado, la situación presente y soñar con los proyectos del futuro. Una de las rutas que se está impulsando es fomentar la colaboración con otras instituciones, católicas o no, para hacer una red más potente en beneficio de los colectivos necesitados. Francisco presidió y entregó el premio Ratzinger de este año al filósofo Charles Taylor de Canadá y al teólogo africano Paul Verret. El encargado de abrir el encuentro fue el presidente de la Fundación Ratzinger y un viejo conocido del Papa, el jesuita Federico Lombardi, quien fue su portavoz hasta el 2016. Santo Padre, a nome di tutti i presenti, la ringrazio profondamente per averci voluto ricevere questa mattina per consegnare personalmente i nuovi premi Ratzinger ai due illustri studiosi qui presenti. Francisco entregó los premios a los galardonados. Charles Taylor ha estudiado a fondo el secularismo y la relación entre la religión y la modernidad. Paul Verret, en cambio, es un gran promotor de la teología africana. Las primeras palabras de Francisco fueron dirigidas a su predecesor. Gli siamo grati per l'insegnamento e l'esempio che ci ha dato nel servire la Chiesa, riflettendo, pensando, studiando, ascoltando, dialogando y pregando. Francisco reflexionó sobre la procedencia de los dos premiados. Recordó que provienen de países y mentalidades muy distintas y que eso prueba que el origen cultural no es obstáculo para llegar a conocer a Dios. Essere e restare in dialogo attivo con le culture che cambiano nel corso dei tempi e si diversificano nelle diverse parti del mondo è un dovere per la teologia, ma è allo stesso tempo condizione necessaria per la vitalità della fede cristiana, per la missione di evangelizzazione della Chiesa. El Papa dirigió a los galardonados la mejor alabanza que puede dedicarse a un teólogo que admira a Benedicto XVI. Les dijo que su trabajo les convierte en cooperadores de la verdad, justo el lema episcopal del cardenal Ratzinger. Francisco visitó la sede del obispo de Roma, la iglesia más antigua y de rango más alto de esta ciudad, San Juan de Letrán. Lo hizo en la fiesta de la dedicación de este templo, un momento en el que el obispo de Roma tiene un mensaje especial para su diócesis. Dijo que los cristianos que viven en esta ciudad son como el río que brota del templo, llevan una palabra de vida y de esperanza capaz de fecundar los desiertos de los corazones. Además, el Papa enfatizó en que nadie es condenado en esta tierra a estar separado para siempre de Dios. Durante la misa se presentó esta cruz, que a partir de ahora estará suspendida sobre el altar de San Juan de Letrán. Busca recordar la importancia de esta basílica, considerada la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad eterna y de todo el mundo, por ser la sede episcopal del obispo de Roma, el Papa. Francisco se reunió en el Vaticano con el nuevo presidente de Lituania, Gitanas Nausėda. El presidente vino acompañado de una delegación de 7 personas. Entre ellos estaba su mujer, quien siguió el encuentro con mucha emoción contenida. Entre las cuestiones que hablaron estuvo el conflicto en Ucrania y la necesidad de mayor solidaridad entre países europeos. El presidente entregó al Papa 2 regalos. Por un lado, un árbol que representa Lituania. Le explicó que sus raíces han sobrevivido a las dificultades, por lo que esperan seguir haciéndolo crecer a pesar de los obstáculos. También entregó un libro de oraciones escritas por personas deportadas a Siberia que Francisco hojeó con interés. Francisco le dio un medallón. Come era San Pietro nel 1657. Y también sus documentos pontificios. Al terminar, el Papa saludó con afecto al presidente y a su esposa. Avanti, coraggio. Io sudrà e che termina. Solo per Preghi per me. Per il marito usmanata. Non si dimentichi di pregare per me. Esta sería la segunda visita de un presidente lituano en 2019. En marzo vino la predecesora en el cargo, 6 meses después del viaje de Francisco a Lituania el año pasado.
Francisco fue recibido con aplausos por los participantes del Encuentro Internacional de Capellanes de Cárceles. Se sintió en confianza y saludó de manera especial al cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Durante el encuentro, el Papa denunció que la situación de las cárceles sigue siendo reflejo de nuestra realidad social y consecuencia de nuestro egoísmo e indiferencia. Hoy, de manera especial, nuestras sociedades están llamadas a superar la estigmatización de quien ha cometido un error. Pues en vez de ofrecer la ayuda y los recursos adecuados para vivir una vida digna, nos hemos habituado a desechar más que a considerar los esfuerzos que la persona realiza para corresponder al amor de Dios en su vida. Francisco pidió fomentar una cultura del encuentro e integración. Dijo que muchas veces, al salir de prisión, la persona se encuentra a un mundo que le es ajeno y que además no lo reconoce digno de confianza. Al impedir a las personas recuperar el pleno ejercicio de su dignidad, éstas quedan nuevamente expuestas a los peligros que acompañan la falta de oportunidad de desarrollo en medio de la violencia y la inseguridad. Antes de terminar, el Papa dejó una pregunta en el aire dirigida a toda la sociedad. Si una persona ha cumplido la pena por el mal cometido, ¿por qué se pone sobre sus hombros un nuevo castigo social con el rechazo y la indiferencia? Con el rechazo y la indiferencia. La Unión Soviética utilizó las deportaciones como forma de represión política. Si el Estado sospechaba de alguien, lo alejaba a zonas remotas. Entre 1943 y 1944, más de 900.000 personas fueron enviadas a Siberia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Está usted viendo Rome Reports. Después de la pausa, el escritor Austin Iverich resume las claves del pontificado del Papa Francisco. Está usted viendo Rome Reports. Tienes que seguir tus sueños, a las estrellas alcanzar, al perseverar se pueden lograr. Hay que seguir, tratar, al perseverar se pueden lograr. Uno de los mayores expertos sobre el Papa Francisco es el periodista británico Austin Iverich. Su libro El Gran Reformador fue uno de los primeros y más completos que se escribieron tras la elección papal. Ahora regresa con un apasionante análisis sobre su pontificado, Pastor herido. Mi editorial me pregunta en algún momento qué pasó con la reforma y este es un intento de describir qué ha pasado en los últimos 6 años. El libro es un relato de la estrategia del Papa Francisco para cambiar la Iglesia y para cambiar el mundo. Lo presenta como un director espiritual que guía sin forzar a las personas. Pastor herido, porque yo he llegado a entenderlo más como el director espiritual de una iglesia muchas veces herida, digamos, ¿no? Pero él está conduciendo un proceso de conversión que comienza con el aceptar, digamos, de nuestras heridas. Entonces, para mí, la conversión principal que él está llevando a cabo en la iglesia es una conversión de cultura, de mentalidad, de corazón, y creo que los frutos son muy evidentes. A lo largo de las páginas descubre episodios poco conocidos sobre el día a día en el Vaticano, en los que no falta drama, tensión ni humor. Por ejemplo, las resistencias que el Papa se ha encontrado por el camino. Hay una resistencia que es muy fuerte y muy vocífera, precisamente porque lo que él está invitando es la conversión, es la misericordia, el amor incondicional de Dios. Y esto afecta, digamos, a gente que quiere adueñarse, digamos, de la religión. Y puede parecer que ganen porque hace mucho ruido, pero yo creo que lo que va a durar de este pontificado es lo que estamos viendo, los frutos espirituales, la humildad y sobre todo la dirección misionaria y pastoral de la Iglesia. Y que para mí yo creo que esto continuará más allá de este pontificado.
El libro es también una ventana al futuro de la Iglesia Católica, pues Austin Ibridge ve a Francisco como el primero de una larga serie de pontificados. Lo describe como un pastor herido de una iglesia humilde que no tiene miedo a mirar sus heridas, que pide perdón y que lleva misericordia al mundo. Y esa es solo una de las reformas del Papa Francisco. Un signo de esperanza para un pueblo que sufre. Así es como el cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo acogió su nombramiento como purpurado. El arzobispo de Kinshasa es de esos pastores con olor a oveja de los que habla el Papa Francisco. Cuenta que descubrió su vocación gracias al testimonio de otro sacerdote, un misionero. Diría que mi vocación no partió de lo espiritual, sino de la parte humana. Fue gracias a un misionero belga que trabajaba en mi parroquia y que hacía mucho por el pueblo. Para mí ese fue el principio. Fue cuando me dije, yo quiero ser como él. Después descubrí que era capuchino, un hijo de San Francisco de Asís. Así, poco a poco, se fue clarificando mi vocación. Un ejemplo que le ha llevado a estar también junto a su pueblo y a secundar desde la Conferencia Episcopal del país las protestas encabezadas por católicos comprometidos que demandaban elecciones libres en República Democrática del Congo. La Iglesia ha sido amenazada e intimidada tanto por el gobierno como por grupos armados por trabajar por la paz y la justicia social en el país. Este riesgo forma parte de la misión de la Iglesia. Creo que no podemos hacer menos de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos una misión y no podemos hacer otra cosa. Antes de mi nombramiento como obispo formaba parte de la Comisión Justicia y Paz. Fui arrestado junto a otro obispo por orden del presidente Kabila, el padre. Pasé solo una noche en prisión, pero denota que el trabajo que hacemos en Congo entraña riesgos. Como peligroso es también el brote de ébola declarado en el país y que ha causado más de 2.000 muertes. Es el segundo brote en 2 años. En 2018 esta foto recorrió el mundo. Es Monseñor Ambongo bendiciendo a uno de los sacerdotes de su diócesis que había contraído el virus. Había ébola y la gente tenía mucho miedo. Nadie quería ir a esa zona, pero yo fui. Llegué en helicóptero. El párroco se había contagiado del virus y había sido trasladado a una zona separada del resto de la población. Fui a ese centro porque quería manifestar esa cercanía de pastor a estas personas. Otro de los muchos problemas que afectan a su país y sobre el que está muy concienciado el cardenal es la destrucción sistemática de la cuenca del río Congo. Por eso participó en el reciente Sínodo de Obispos sobre la Amazonía, porque la depredación y el daño ambiental en el Amazonas es muy similar al que sufren en el Congo. Además, Monseñor Ambongo conoce muy bien la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, un organismo exportado a su país y que se concreta en la REVAC, la Réseau Eclesial du Bassin du Congo. Se llama Robert Reed, es obispo auxiliar de Boston. Preside Catholic TV, la estación católica de televisión más antigua del mundo, que ahora cumple 65 años. El obispo recuerda cómo han cambiado los medios de comunicación en estos años y dice que los católicos deben estar en las redes sociales. Cada vez más personas, incluso personas mayores, están presentes en las redes sociales. Si no estamos en esas pantallas, estamos perdiendo una gran oportunidad. Gran parte de las conversaciones se llevan a cabo allí. ¿Y qué pasa si no participamos? No estamos haciendo nuestro trabajo. El problema es que las redes sociales a veces se convierten en un campo de batalla de personas que lanzan guerras y en lugar de difundir un mensaje de esperanza, golpean al que está del otro lado de la pantalla. Como el obispo Reed es muy activo en Twitter, propone responder con el silencio para detener la espiral de odio. Te quedas callado y eso significa que la conversación ha terminado. Silencio. Otras veces puedes llevar la conversación de vuelta al plano de la fe, a la relación con Jesús, a cómo eso se incorpora a la vida diaria. Tenemos que ser conscientes de la forma en que actuamos, ya sea a través de una computadora, un iPhone o en persona. Propone apostar por la fuerza real del contacto cara a cara y la cultura del encuentro, como suele decir el Papa Francisco.
Necesitamos encontrarnos el uno al otro, mirarnos a los ojos, escucharnos. Necesitamos ser respetuosos, incluso cuando en una conversación nos pongan en aprietos. Esto se aplica a tanto encuentros cara a cara como a encuentros en las redes sociales. El respeto, la cortesía, la comprensión, el perdón y la capacidad de dar testimonio de la propia fe en obras y palabras. Su lema para las redes sociales es "no las uses demasiado". Dice que de esta manera puedes compartir mejor la vida con las personas que tienes cerca y ser también una mejor persona en Internet. ¿Qué porcentaje de cristianos hay en la República Democrática del Congo? ¿89,5%, 78% o 39%? Está usted viendo Rome Reports. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. ¿Qué porcentaje de cristianos hay en la República Democrática del Congo? ¿89,5%, 78% o 39%? La respuesta correcta es A, 89,5%. Está usted viendo Rome Reports. La mejor forma de aprender un idioma es ir al sitio donde se hable ese idioma. La mejor forma de aprender un idioma es adentrarse a la cultura para hablarlo, practicarlo sin parar, y de esa manera el conocimiento no se queda solo como una clase, sino que se vuelve vivencial, y de esa manera uno aprende mucho mejor. La mejor forma de aprender un idioma es tener la actitud y las ganas de aprenderlo, y si es posible irse al lugar para que sea forzado a hablar. La mejor forma de aprender un idioma es conviviendo con las personas que lo hablan. Y de esta manera te integras a la cultura y te integras a la historia del país que estás conociendo a través del idioma. Desde que la Biblioteca Vaticana comenzó a crecer en el siglo XV, ha mantenido un cargo de gran responsabilidad los escritores o copistas. Son expertos que transcriben textos en latín y griego con máxima precisión filológica. Realizan investigaciones académicas sobre escritos, mientras que también los cuidan, conservan y restauran. Antonio Manfredi es uno de ellos. Trabaja en la Biblioteca Vaticana desde hace casi 30 años. Se ha ocupado sobre todo de textos en latín. La Iglesia latina que nosotros llamamos católica tiene históricamente una fuerte tradición latina. Roma fue evangelizada en griego, pero el cristianismo ha impregnado profundamente el latín. Y el latín tiene una ventaja, es una lengua que ha sobrevivido con el tiempo. Era la lengua de la comunicación en la Edad Antigua, la lengua de estudio en Occidente, la de la religión. No podemos ignorar esta tradición. Antonio Manfredi es vicedirector de la Escuela de Biblioteconomía del Vaticano. Espera transmitir su pasión por el latín y la historia de la biblioteca a estudiantes que desempeñarán su papel en el futuro. Desde hace años enseño historia de la biblioteca y lo hacía sin manual. Un grupo de estudiantes me preguntó por qué no había escrito uno y les propuse escribirlo juntos. Entonces transcribimos las clases. Trabajamos en grupos dividiendo los capítulos. Revisé todo el trabajo y se publicó. Es la historia de la biblioteca, especialmente en Occidente, entre el pasado antiguo y el Renacimiento. El manual se titula La Casa dei Libri, cuaderno de la Escuela Vaticana di Biblioteconomía. Aborda los inicios de la biblioteca desde Mesopotamia, Alejandría y la antigua Roma.
Este texto es una referencia para estudiantes que buscan aprender a catalogar escritos y administrar una biblioteca. De esa manera, después de completar sus estudios en la Escuela de Biblioteconomía del Vaticano, estarán listos para asumir esta histórica función en bibliotecas de todo el mundo. El sínodo sobre la Amazonia ha terminado, pero para recordar los valores de esta tierra, los museos vaticanos han abierto esta gran exposición, Mater Amazonia. Es un recorrido a través de un centenar de objetos que muestra la riqueza de su pasado, el miedo de su presente y la esperanza de su futuro. Como en nuestra colección etnológica hay piezas de esas zonas de América Latina, pensamos que era importante mostrar la atención que prestamos a las diferentes culturas, civilizaciones y sensibilidades culturales, religiosas y espirituales, en línea con lo que enseña el Papa Francisco. Hay un centenar de objetos que provienen de la Amazonia. Hay tanto piezas de la vida cotidiana que usan en las cabañas comunitarias como objetos que utilizan para cazar o pescar. Quizá la pieza más importante es esta corona de plumas de la tribu de los Tucanos de Colombia, que ha sido restaurada en los museos. Hay también máscaras, vasos de cerámica e instrumentos musicales. Además, en esta vitrina se exponen objetos que muestran la inculturación del Evangelio. Están hechos por indígenas y tienen simbologías cristianas. Por ejemplo, esta talla sobre la Asunción de la Virgen María. Mostramos una estola que el sacerdote usa en misa y en ella hay signos cristianos hechos con plumas de pájaros, con corteza de árboles, con frutos. De alguna manera confirman la capacidad del Evangelio de inculturarse en todas las culturas del mundo, también en las amazónicas. La pieza que más me llama la atención es la hamaca que usaba en la Amazonía un misionero de la Consolata. Además de estas piezas de 5 museos, el Vaticano expone los rostros de misioneros y misioneras que han dado sus vidas para llevar la fe cristiana a aquellas tierras. Ellos son los otros protagonistas de esta gran exposición. En nuestro próximo programa, el Papa invitará a personas sin techo a un almuerzo por la Jornada Mundial de los Pobres. Esto y mucho más aquí en Rome Reports. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano.